Hola, te doy la bienvenida a este primer encuentro de traducción vibracional de las esferas de conciencia. En esta oportunidad, y creo que por este tiempo también va a estar asociada a lo que es la esfera de información del rayo violeta. Si quieres saber un poquito más de qué se trata, hay un video anterior a este donde explico qué es, ¿sí? Bueno, ¿por qué elegí esta frecuencia, esta vibración? Me es muy afín a mí, ¿sí? Y también es algo que es necesario en estos tiempos que estamos viviendo de tanta transformación, poder llevar esa transformación justamente a un proceso alquímico consciente. Muchas personas se acercan a la vida espiritual con el deseo de comprender más. Quizás de ir más allá, de acceder a algo que sienten oculto, tras los velos de la ilusión, o el estado de Maya, como dicen en el hinduismo. Y esa búsqueda, ese deseo, es válido. Pero el desvío aparece cuando se espera que la transformación llegue envuelta de cosas increíbles, de imágenes grandiosas, sí, esos relatos épicos entre los mundos, y que justamente sea eso lo que confirme que algo importante está ocurriendo en tu vida. Y este es el principal bloqueo para que puedan los humanos reconocer todo lo que han recorrido, lo que han avanzado, y también poder habitar o experimentar la conexión con su propia divinidad. Sí, ¿por qué? Porque se pierden esperando que ocurra eso tan increíble como en otros tiempos, y hoy el tiempo invita a una humanidad en acción desde un lugar más consciente, maduro, responsable, ¿sí? Adulto. La espiritualidad no es una película de ciencia ficción o fantasía, ¿sí? Así con tipo despliegues mágicos. La vida interior, la espiritualidad, no viene a entretener ni impresionar. Justamente no se manifiesta para ser vista desde afuera, sino para ser vivida desde adentro. Hay muchas personas aún siguen esperando que lo profundo aparezca como algo extraordinario, ¿sí? Porque la mente, cuando se siente limitada, busca justamente lo espectacular. Busca también sentirse especial, ¿sí? Para convencerse de que avanza, de que hay una evolución, de que está conectado. Y sin embargo, la evolución real ocurre en silencio. En espacios donde nadie aplaude, en esas decisiones pequeñas que no se anuncian así, con un megáfono su importancia. La grandeza justamente de lo espiritual se reconoce cuando ya ha sucedido por dentro, no cuando se exhibe hacia afuera. Estos años he acompañado muchos procesos y he escuchado también a personas donde se piden información nueva, mensajes especiales de diferentes líneas, de diferentes maestros. Y obviamente que se entiende ese impulso. Yo también pasé por eso hace unos 15 años, más o menos 10. Y porque lo nuevo anima, entusiasma, ¿sí? Hay algo que se enciende, que ilumina y da esa sensación de movimiento, ¿sí? Pero hay algo que no puede pasarse por alto en estos tiempos en los que estamos viviendo, que es justamente que la información que pertenece a otros estados de conciencia más amplio no puede integrarse en un cuerpo, en un humano, en un interior que no está preparado para encarnarla, ¿sí? Y esto no se trata de ser un castigo, una prohibición, de estar o no estar a la altura, ¿sí? Esto es ley natural, es una de las leyes naturales, ¿sí? La conciencia solo asimila, ¿sí? La conciencia humana solo asimila aquello que puede vivir, aquello que puede habitar el cuerpo, aquello que puede sostener este cuerpo, que puede nutrir y puede crecer, progresar, prosperar, ¿sí? Porque si no, todo lo demás se vuelve fantasía, se vuelve una distorsión, o hasta, y esto pasó muchísimo desde el 2020 en adelante,
¿sí? Se vuelve una evasión o un entretenimiento espiritual, en vez de ser algo que se encarna y se vive en lo cotidiano. Entonces hay un afán, un gran movimiento de ser seres especiales, estelares, que no está mal porque el pulso, el sentido de adentro está. Pero la Tierra, y esto lo sentimos todos, y si estás escuchando este audio seguramente también, o al menos te estás empezando a preguntar, ¿sí? Quieren activar glándula pineal, quieren llegar a otros estados de conciencias, de realidades diferentes, toman plantas, honguitos, un montón de cosas para alterar el estado de conciencia, y es justamente alterar el estado de conciencia, ¿sí? No es desarrollar otra capacidad, es alterar un estado en el cual, por estado natural propio, sin esa ingesta, digamos, sin ese consumo, no se puede llegar. Y después, claro, primero, ese tipo de experiencias que alteran, y no solo en la toma, porque hay ciertas prácticas que también alteran el estado de conciencia, ciertos ejercicios que estimulan glándula pineal, bueno, un montón de cuestiones así, o de viajes astrales, bueno, cuestiones que revelan información, ¿sí?, que la psique humana no está preparada para recibir. Por eso, cuando recién les decía esto de que la conciencia solo asimila aquello que puede vivir, es aquello que uno puede en su estado ordinario de conciencia, que es en el que está ocurriendo en este momento, y ordinario no es que sea inferior, malo, lo que sea, ¿sí?, sino es más bien es nuestro estado natural en este tiempo, acá, cuando está ocurriendo esto, ¿sí? Entonces, si uno no se encarga de desarrollar estos sistemas, el cuerpo, o sea, si uno solo quiere desarrollar su espiritualidad, no va a tener una vasija, no va a tener un cuerpo, un vehículo acorde para poder anclar eso en la materia y que su materia también se vuelva especial, ¿sí? Por eso esto no se trata de solo desarrollar un aspecto, sino de desarrollar nuestros cuerpos, físico, emocional, mental, ¿sí? Nuestro vínculo con el psicológico es muy importante en estos tiempos. Porque si hacemos cosas para revelar, para afrontar, para sacar del inconsciente, y recuerden que el inconsciente no es solo ese lugar que almacena los traumas, lo oculto, las memorias de dolor, sino también es el lugar donde uno almacena toda su potencialidad, ¿sí? Entonces acá no se trata justamente de seguir esperando, de seguir pidiendo al afuera, ¿sí? Porque ya se vuelve una evasión del propio ser, de quién es uno. Y aquí, en este lugar, es donde yo soy un poquito intensamente clara, porque muchas veces no se piden revelaciones para crecer. Cuando uno pide asistencia al mundo espiritual, o al plano invisible, como les guste llamarlo, piden revelaciones, piden información, que eso implica un compromiso desde uno que está recibiendo eso, ¿sí? Uno tiene que hacer algo con esa información, es un compromiso entre los planos, ¿sí? Y muchas veces no se piden revelaciones para crecer, sino para evitar justamente vivir o transitar la parte del camino que es incómoda, pero la que es necesaria para la evolución del alma. Piden respuestas que ahorren el encuentro con la propia sombra. Piden certezas para no atravesar lo que duele. Piden atajos ahí donde justamente el alma necesita ese recorrido para aprender. Muchas veces eso que está en las sombras o eso que reprimimos son nuestras partecitas y necesitamos conocerlas, conocer cada parte nuestra, cada acción, cada reacción. ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Sí? Porque cada una de ellas está cumpliendo un rol, está cumpliendo una funcionalidad, le está dando a la mente algo que necesita. Entonces cuando nosotros nos hacemos cargo de estas partes, ¿sí?, empezamos a estar más completos, más enteros. Por eso, desde este lugar y generalmente desde lo que lo comparto, ¿sí?, es entendiendo, o sea, yo comprendo el por qué suceden todas estas cosas
que se piden, porque estuve en eso muchísimo tiempo, ¿sí? Se comprende, pero elijo hoy ya no alimentarlo. Y por eso, más allá de los grupos en los cuales comparto hace muchos años y comparto esta información, comparto diferentes perspectivas que voy, o reflexiones que voy teniendo como humana, aprendiendo a encarnar la divinidad, pero comprenderlo no significa alimentarlo. Elijo ya no alimentar la fantasía espiritual. ¿Y por qué digo fantasía espiritual? Porque ese espíritu o ese desarrollo espiritual que no se puede encarnar en lo humano, que no se puede vivir en esta experiencia, para mí es una fantasía. ¿Sí? Y a veces cuando uno se queda enganchado en fantasías que venden me refiero a que proponen otras personas, ¿sí? Llega un momento que eso se vuelve un vacío, un peso también, por no poder sostener, porque la conciencia no está preparada para eso. Por eso insisto tanto con la labor interior, y no como una exigencia impuesta, sino porque desde mi experiencia es el único lugar donde ocurre la verdadera alquimia. Y sin esa alquimia, cualquier conocimiento elevado se vuelve humo, se disipa, se fuma, no transforma, no se manifiesta, no construye. Simplemente se queda con una idea bonita que inspira un instante, un tiempo, pero no cambia nada esencial en la forma de vivir en lo cotidiano. Muchas veces se pide que se abran caminos, que llegue claridad, que se muestre que hay más allá. Y la respuesta siempre vuelve al mismo punto, y es el propio mundo interior, el propio universo interno. No porque uno es insistente automáticamente, sino porque no existe otra puerta. Se pueden conocer planos y dimensiones, jerarquías de luz, maestros, guardianes, guías, conocer las leyes sutiles del universo, esas que contienen dentro de las 7 leyes que tanto se conocen. Se puede conocer un montón y seguir exactamente igual. Se puede hablar de portales, de frecuencias o transformaciones planetarias y no haber transformado ni un milímetro de la propia percepción cotidiana. Lo que transforma no es lo que uno sabe, sino desde dónde se vive lo que uno experimenta, desde dónde se mira, desde dónde se escucha y desde dónde uno actúa. Si el estado interior sigue enganchado, ahí anclado al miedo, a la comparación, al juicio, a la impaciencia, cualquier información se queda en teoría. Y la teoría espiritual, sin vivenciarla, sin expresarla, no eleva, no expande la conciencia. Al contrario, pesa. ¿Por qué? Porque uno intenta convencerse de algo que aún no vivió, que aún no lo siente por encarnación, por hacerlo carne. Me encanta la palabra encarnar la espiritualidad, porque siento que es la fuerza de traerlo a la materia, traerlo al mundo de formas. Y este tiempo pide esa acción consciente, pide esa adultez, esa madurez para vivir desde esa conciencia que tanto uno predica, adora, devociona o lo que sea. Y por lo que yo voy comprendiendo y aplicando y vivenciando, no se pide perfección. Este nuevo tiempo no pide perfección, no pide que uno sea de tal o cual forma, ni de renunciar a un mundo espiritual o a un mundo terrenal. Pide justamente la honestidad. Pide honestidad para vivir en presencia, en autenticidad. Pide que la humanidad deje de vincularse con la sombra como un obstáculo y aprender a verla como esa materia prima. Yo estoy escribiendo mucho alquimia, entonces voy a meter partes. De hecho, dentro de muy poquito tiempo les voy a compartir algo que viví en Salamanca, y voy a estar compartiendo también en febrero-marzo los niveles de alquimia interior, y por eso uso esto de materia prima, ¿no? Dejar de imaginar la iluminación como una ruptura con lo que uno es actualmente, cuando en realidad es una relación más libre con uno mismo. Y esa labor interior empieza con algo tan simple como observar. Observar sin la urgencia de tener que corregir.
Observar sin querer borrar la emoción, sin querer vencer el miedo, sin querer mejorar y volver extraordinaria una experiencia. Y justamente el apuro por cambiar algo es lo que impide que ese gran observador o que esa observación penetre y genere un quiebre en nuestro interior, simplemente para abrir un poquito más esos ojos, sin condicionamientos. Entonces, cuando la mirada se vuelve sincera, algo dentro empieza a ordenarse solo. Ese reordenamiento es la alquimia y no nace de esa fuerza de voluntad que quiere romper y destruir todo para... No. Y nace desde la disposición, mejor dicho, a integrar esas partes, que es esto que yo les decía hoy, ¿no es cierto? Podemos tomarlo, sí es cierto, podemos tomarlo desde las polaridades, ¿verdad? Podemos tomar todos nuestros aspectos, todos los personajes que van apareciendo a lo largo de un polo y del otro, de un extremo y del otro, ¿sí? Y saber cuál es el rol, conocer y estar dispuestos a integrar esas partecitas porque cumplen un rol fundamental en el ser que hoy uno es y a dónde nos estamos dirigiendo, ¿sí? Porque recuerden, de todos esos personajes la mente está tomando algo. Entonces, si quiere avanzar rápido, es evidente y se entiende porque a veces el agotamiento también es muy intenso y profundo, pero el alma no avanza por aceleración. El alma avanza acá en la Tierra, ¿sí? Por profundidad, por experiencia. Es un planeta de acción. La Tierra es un planeta de acción. Entonces muchas veces el humano prefiere kilómetros a toda velocidad antes que unos pocos metros con plena conciencia. Y justamente lo que el alma está necesitando hoy para poder desarrollarse y evolucionar es el camino, es la experiencia. Precisamente es ahí donde ocurre la transformación. Vivimos una época muy exigente y de respuestas rápidas y de resultados rapidísimos ni hablar. Y las respuestas llegan, ojo que llegan, pero no lo hacen ya de forma espectacular o de repente cayó. Hay de todo, pero hay que estar muy presente de lo que cada uno quiere alimentar, ¿sí? Entonces, cuando se prefieren esos kilómetros a toda velocidad antes que unos pocos metros de plena conciencia, y es ahí, en esos pocos metros en plena conciencia, donde ocurre esa transformación. Esto es súper importante, también para estos tiempos de tanta ansiedad, ¿sí? Entonces llega una comprensión interior, llegan como, me cayó la ficha, ¿sí? Entonces cuando ciertas verdades ya no resulten imposibles de sostener. Esto es muy importante de comprender cómo la conciencia se desarrolla. Porque hasta entonces, buscar el futuro es una forma sutil de evitar el presente. Es una forma de huir de lo que está ocurriendo. Y justamente la evolución no ocurre en la anticipación, sino en el instante presente. El futuro no se revela, se siembra. Y se siembra ahora, con la calidad de la presencia y la honestidad con la que se mira hacia adentro y cómo miramos desde dentro hacia afuera. Por eso no se trata de saber tanto como se cree. La mente moderna está saturada de conceptos, pero el alma no funciona por acumulación. El desarrollo del alma no se trata de solo acumular información, sino de la coherencia con la que se vive. Una sola verdad vivida transforma más que 100 entendidas intelectualmente. ¿Por qué? Porque la Tierra es un planeta de acción. Entonces a veces se vive esa agitación, incluso como una desorientación, crisis, y eso no es un error. Porque la luz, tomamos luz como conciencia, no solo ilumina, también reorganiza. Y toda esa reorganización produce un movimiento, ¿sí? Entonces pretender evolucionar sin atravesar ese movimiento es desear un camino que no existe y que no es posible.
se está más preparado de lo que se piensa. Y esto es importante que lo sepan, porque es real, estamos mucho más preparados de lo que uno piensa. Incluso cuando uno se siente desconectado, cuando está con dudas o se siente en retroceso, ¿sí? Hay algo importante, es que la conciencia no se detiene porque uno un día está confundido, porque uno un día está desganado, porque uno un día eligió diferente. Hay algo más profundo que sigue avanzando, aunque la personalidad se canse. La humanidad que viene, que estamos gestando y creando, no es una humanidad que se deslumbra por fenómenos multidimensionales, sino una humanidad íntimamente conectada consigo misma, que no necesita de espectáculos para reconocer la verdad. Y ese nacimiento no depende de lo que se sabe, sino de lo que se está dispuesto a mirar sin apartar la mirada. De lo que se está dispuesto a mirar sin apartar la mirada. Ese nacimiento depende de lo que se está dispuesto a mirar sin apartar la mirada. Ok, Lore, lo repetiste 3 veces. Sí. Y quiero que si se animan y me dejen en comentarios qué entendieron de esto. El nacimiento depende de lo que se está dispuesto a mirar sin apartar la mirada. No se pide forzar nada ni convertirse en otra cosa, más que lo que uno es. Desde esta posición, desde esta traducción, si hay algo que se pide es permanecer atentos en lo que uno es, dejar de huir de la propia profundidad, recordar que lo más elevado se sostiene siempre sobre lo más sencillo. ¿Sí? La espiritualidad no es un territorio separado de la vida en la tierra, la espiritualidad no está separada de la materia. Más bien se manifiesta en cómo uno se habla, en cómo uno se escucha, en cómo uno se espera, cómo se habita la soledad, los vínculos. Ahí está el camino. Y lo demás es la consecuencia de esas acciones. Porque lo que es para uno, después uno lo comparte para el afuera. Sí. Simplemente quiero que estas palabras, mi intención es compartir. Y que estas palabras entren sin intentar interpretarlas o entenderlas, más bien como sentirlas. Sí, sentirlas, porque no necesitan ser entendidas de inmediato ahora. Más bien, necesitan ser vividas. Y saber que la verdad no llega con fuegos artificiales. No llegan con un gran espectáculo anunciando su llegada. Llega en silencio. Llega cuando hay espacio. Y el espacio se crea cuando se deja de huir de uno mismo. Muchas gracias por estar acá. Es la 3ª vez, espero que esta sea la vencida, porque tenía temas ahí con la grabación. Espero que disfruten como yo disfruto este compartir y nos estamos viendo muy prontito. Y pronto les voy a estar hablando del proceso alquímico de nuestro lado sombrío. ¿Sombrío se dice? Bueno, sepan que si me están escuchando por primera vez, a veces las palabras son un poco raro, es mi dislexia, pero bueno, espero que se sienta, que se entienda este compartir y que resuene ahí. Y si tienen ganas de compartirme su experiencia o de compartir este video a alguien que lo pueda colaborar y sumar en estos tiempos, desde ya es bienvenido ese compartir y se agradece mucho. Un abrazo grande y nos estamos viendo muy prontito.